La inserción internacional de nuestro país ha sido motivo de fuertes debates en el sistema político. ¿Llegó el momento de superar la dicotomía entre estar a favor y en contra de determinados acuerdos comerciales? Sobre este asunto indaga Nicolás Albertoni en su último libro, que acaba de publicarse, titulado Uruguay como solución, inserción internacional cuando lo importante se transforma en urgente. Nicolás, que ha integrado las tertulias de En Perspectiva, es investigador de Economía Política y Seguridad en la Universidad del Sur de California. Allí además realiza un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En estos días se encuentra en Montevideo, por eso vamos a aprovechar para conversar con él sobre, por ejemplo, cuáles son sus argumentos a favor de una mayor apertura al mundo, qué acciones concretas debería adoptar en esta materia el gobierno que surja de las próximas elecciones. Nicolás, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano. Un gusto estar contigo hoy. Elegiste para tu título una especie de provocación, ¿no? El libro se llama Uruguay como solución. Es, de algún modo, contestar al trabajo clásico de Alberto Metol Ferré, aquel de El Uruguay como problema, de 1971. ¿Por qué? Así es. Bueno, el trabajo de Metol fue una inspiración, más que no consideré que yo personalmente que estoy intentando dar una respuesta, ni... Si es más bien, yo creo que hubo un tiempo, de hecho Metol concretamente en su libro hablaba del Uruguay como problema de un punto de vista científico, si se quiere, ¿no? Poner enfrente un asunto y problematizarlo, ver los argumentos y demás. Y tras el segundo libro, que creo también que era provocador, era Instrucciones para inventar la rueda, ¿no? Que tienen los países que progresan y cómo aplicarlo a Uruguay. Surgió una inspiración en aquel momento de cuando uno estaba trabajando, y lo cuento brevemente, que de hecho lo he comentado ya creo en alguna tertulia, en algún momento, de que al desgrabar las entrevistas, había hecho entrevistas en Finlandia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, casi medio centenar de entrevistas, sindicalistas, empresarios, y un patrón que se daba en las entrevistas, Emiliano, era, al desgrabarlas, que cuando hablaban de sus problemas como país y sus desafíos, lo ataban a soluciones. Era casi que una dicotomía que había enseguida, problemas y soluciones. Y otro factor interesante es que el patrón que existía en esas respuestas era que hablaban en la primera persona del plural, nosotros. Uh-huh. Cuando empiezo a desgrabar las entrevistas uruguayas, repito, en el segundo libro, que también eran 20 y tantos entrevistas a un público bien diverso, sindicalistas, empresarios, veo que tras el nosotros aparecía la tercera persona del plural, ellos. Era una cinchada de cuerda entre nosotros, ellos, y había un patrón, porque no era coincidencia, había un patrón muy marcado, 3 países versus un país que estaba desgrabando. Y me acuerdo haber notado en una nota al pie del libro anterior qué pasaría si un país y sus actores se reconocieran como la solución a los problemas que enfrentamos. Parece una pregunta casi filosófica y grandilocuente, pero al final del día estaba en eso, en vernos no en esa cinchada de cuerda y el Uruguay como solución. Me reencuentro con el libro de Metol, ¿no? De Uruguay como problema, y dije, bueno, casi que es un buen tiempo, ¿no? Un Uruguay que mira hacia adelante, ya que deja de alguna forma hace bastantes décadas problemas políticos de nuestra historia reciente, y yo también creo que el mundo nos exige a pensar, hay un punto de quiebra en donde estamos, y de hecho podemos profundizar en eso, de ver al Uruguay como solución. Sí, le cuento a los oyentes que el libro, en sus primeras páginas, en buena parte de su contenido, le da contexto a la discusión, ¿no? Y entonces aporta material a propósito de las teorías sobre lo urgente y lo importante en las decisiones políticas, el riesgo del retroceso relativo, los nuevos debates que se están dando acerca de hacia dónde va el mundo en lo político, económico y social, el hecho de que estos cambios se generan en medio de tendencias nacionalistas crecientes. También el libro revisa qué ha dicho la teoría sobre la práctica de la inserción internacional, por ejemplo, sobre el diseño de la política comercial, sobre las demandas sociales relacionadas a la inserción internacional. Hay un capítulo dedicado a la historia de Uruguay y su relación con la región y el mundo, y también otro capítulo
donde se repasa el estado actual de la inserción internacional de nuestro país. Por ejemplo, cuáles son los acuerdos que tiene firmados Uruguay, qué características tiene cada uno de ellos. ¿Por qué decidiste dedicar buena parte del trabajo a esto, al contexto? Primero, para resaltar lo de la urgencia. El valor tiempo en el libro tiene, y el valor tiempo de la política pública, más que nada, tiene un fuerte enfoque. De hecho, a veces me meto en estos temas, ¿no? El anterior, me acuerdo que pasé casi 2 meses estudiando la historia de la rueda. Para ejemplificar justamente al lector, yo creo que el sentido gráfico que tenía el libro, aquello de por qué reinventarnos o no, y en este tercer libro, trabajo el valor del tiempo. Y de hecho, obviamente, para no sorpresa, pero muchos ya lo han estudiado, el valor del tiempo. De hecho, menciono estudios sobre eso, la diferencia entre lo importante y lo urgente. Entonces, un tema se transforma entre importante y urgente cuando migramos, ¿no? Es decir, desde justamente la relevancia temática, pero también el contexto internacional nos está obligando a pensar de esto, no como un tema importante sobre el cual podemos debatir, sino un problema urgente sobre el cual debemos solucionar. Y esto es, si quiere hasta filosóficamente en términos de contenido, es muy diferente, porque sobre un tema político, Emiliano, podemos debatir, estar a favor o en contra, ver los grises. De hecho, a grandes rasgos es lo que hacemos, lo que se hace en la tertulia, ¿no? Pero cuando de ese tema, ya sea por razones nacionales o contexto internacional, podemos ver que existe ya un problema por las desventajas relativas y demás, poco sentido tiene analizarlo en términos de grises, estar a favor o en contra. Hay que ir a hablar de las soluciones. Entonces, eso, ¿no? El valor tiempo, temático y el valor urgente del problema, yo creo que termina siendo la razón que justifica en por qué dar una contextualización, no solo nacional donde estamos parados, sino donde está el resto, ¿no? Es decir, dónde está el resto parado que compite con nosotros en el mundo. En particular me resultó muy interesante la reconstrucción que el libro hace del debate que se estaba dando en Uruguay a fines de la década de 1980 y principios del 90 sobre cuál debía ser su camino internacional. Así es. En esa discusión estábamos cuando Argentina y Brasil inician sus negociaciones en procura de un mercado común. Y eso nos cambia la reflexión. Totalmente. Se empezaba a dar, obviamente, ese debate por aquella época de que se empezaba a reflexionar en los 80, obviamente, sobre la importancia de un mundo que empezaba a cambiar en términos de integración, ya un sistema de comercio mundial que empezaba a tener una forma activa, ya venían vientos integracionistas de Europa que ponían ejemplos de cómo hacer las cosas. Y en el medio de ese debate Brasil y Argentina empieza una intensa relación comercial y política que obligan a Uruguay a tomar decisiones por obvias razones. Estamos entre medio de dos gigantes, pero lo interesante y anecdótico es que tenemos, si uno ve, de hecho me voy a archivos históricos, si se quiere, debates de marcha de aquella época, y Uruguay tiene menos de un año de un debate que le cambió para siempre, porque acá no es que firmamos un acuerdo, Emiliano, fíjate que el Mercosur en el 91 se propone ser un mercado común, cosa que hoy no llegó ni siquiera al segundo escalón, porque somos una unión aduanera imperfecta. Un mercado común implicaría ser lo que hoy, por ejemplo, es la Unión Europea, ¿no? Entonces, Uruguay tuvo menos de un año para resolver su camino estratégico de esta casa allí, y terminó volcándose por integrar lo que después sería el mercado común del sur, Mercosur. No había mejor alternativa. En ese momento, en función de cómo habían jugado nuestros dos principales socios, nuestros dos vecinos. Pero quizás hasta que ellos dos iniciaron sus propias tratativas, quizás camino era otro. Acá podíamos haber ido para otro lado, ¿no? Totalmente. Y uno ve, la intención de debate era, bueno, había una inspiración en Europa, ¿no? Es decir, que Europa cambia el eje de la discusión mundial, porque se empezaba a integrar realmente. Pasa que, claro, cuando uno ve los orígenes y la inspiración de la integración europea, que venía de una guerra, claro, quizá para los vientos latinoamericanos era demasiado quizá plantearse en escasos 5 años ser un mercado común, lo cual, de hecho, yo a veces resalto en el libro, pero lo he dicho otras veces, que Mercosur propone el matrimonio antes de atravesar el noviazgo, ¿no? Para que se entienda, porque se propone realmente ser un mercado común que es casi en la recta final de lo que uno se puede imaginar en la integración, y hoy estamos a casi 2 pasos todavía de 3, ¿no? O sea que estamos muy lejos de lograrlo.
que en ese momento yo creo que complica un poco la situación, porque de habernos propuesto algo más flexible, que era lo que Uruguay empezaba a pensar por aquella época de integrarse, pero con ciertos mecanismos de flexibilidad, si mañana quiere seguir su propia estrategia, era más indicado. Pero proponerse ser un mercado común realmente hipotecaba, podía ser para bien o para mal, su futuro de la integración en el muy largo plazo, porque era con dos gigantes y un mercado común, para que lo entienda la audiencia, dicho en fácil, era cruzar la calle todos juntos o nadie la cruza, ¿no? Pero bueno, ya pasaron 30 años, ya tenemos 3 décadas de experiencia sobre lo que significó el Mercosur, y aparte el mundo ha ido cambiando. Sin dudas. En este periodo el mundo ha ido cambiando. Es interesante lo que dice a propósito el embajador Arteaga. Un gran historiador de la diplomacia. Sí, tú lo consultás y él dice: Uruguay tiene que asumir que se encuentra en una nueva etapa de la geopolítica mundial. Y vale la pena tomar nota. Él dice: en primer lugar, el eje de la economía mundial se ha desplazado del Atlántico al Pacífico. En segundo lugar, el mundo se ha globalizado con el apoyo de las nuevas tecnologías. Tercero, China se ha convertido en una gran potencia económica, la segunda en el mundo. Cuarto, estamos ante un resurgimiento de los nacionalismos proteccionistas y una crisis de las organizaciones multilaterales que normaban las relaciones políticas y comerciales. Y quinto, la región enfrenta de brazos caídos la crisis de la idea de integración que se refleja en la parálisis de los organismos que la representan, que son muchos, ¿no? Cantidad de organismos en nuestra región. No es casualidad, agrega, que hoy China sea el principal destino de las exportaciones uruguayas, pero este no es un mercado ganado para siempre. El problema del acceso y la competitividad están ahí sin solucionar. Tampoco el Uruguay ha recibido inversiones chinas significativas como sí ha recibido otros países de América Latina. Está muy interesante este cuadro que pinta el embajador Arteaga, ¿no? Sin duda, y de hecho te diría que da un poco hasta guía de lo que después va a seguir en el libro, porque, y de hecho la narrativa general del libro, ¿no? El contexto de por qué plantear este tema ahora. De hecho, es inevitable ver que también hay un debate electoral, lo cual creo que el libro sale en un momento quizá indicado en ese sentido, pero después mundialmente, y te lo digo como dato, de hecho lo he repetido en estos micrófonos. Fíjate que hoy, con un mundo del sistema de comercio madurado, ya con varios años de experiencia, uno ve que de los 470 y tanto acuerdos inscriptos en la OMC, dicho en fácil, uno firma un acuerdo y lo tiene que inscribir en la OMC, de los acuerdos comerciales, el 90%, Emiliano, son zonas de libre comercio. Es decir, mecanismos flexibles. El 10% es nuestro club. El que ha querido avanzar un poquito más y generar mecanismos de integración profunda. Solo el 10% de los acuerdos en el mundo son del tipo Mercosur. Eso, bueno, de la teoría del Mercosur, que no ha sido la práctica, pero de lo que el Mercosur se propuso. Se propuso, ¿no? De hecho, ahí aparece, obviamente, está en ese 10%, por ejemplo, la Unión Europea. Pero cuando uno, bueno, primero la constatación, estamos en el 10%, del mundo ha ido hacia otro lado, ¿no? Ahí podemos tomar dos caminos, decir, bueno, ¿y por qué no se dieron cuenta de esto en los 90? Bueno, por la simple razón de que esto se empezaba a experimentar. Hoy de los 470 y tanto en aquel momento obviamente había mucho menos, y repito, la inspiración europea marcó mucho. Pero el segundo elemento es que cuando uno rasca un poco en ese 10%, nuestro club, y decir, bueno, alguno habrá sido exitoso, ¿no? Entendiendo por exitoso, por ejemplo, diversificación de mercado, de que más allá de que se hayan integrado profundamente, han firmado acuerdos, etcétera, tomando esa variable como exitosa, si se quiere, los que han sido exitosos son acuerdos que tienen economías homogéneas, que son basados por economías homogéneas, similares, que tiene sentido proyectarse al mundo de forma común. Claro, cuando uno ve mañana o se proyecta un Mercosur negociando con China, claro, la industria y la lógica económica brasilera es muy diferente a la uruguaya. Entonces, de ahí está el exitismo reciente de la Unión Europea, pero no recordamos muchas veces cuando nos contentamos. El exitismo reciente del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así es, que no recordamos, de que nos llevó un cuarto de siglo negociarlo, ¿no? Entonces, incluso hasta en los éxitos, notamos lo complejo que es coordinar entre las cuatro economías.
Por eso digo que el dato de alguna forma y la coyuntura ha cambiado, y tú mencionabas esa cita del embajador Arteaga, como para pensar que Uruguay ya no es un Uruguay que se proyecta internacionalmente, que obviamente ya somos parte de un mundo, sino un Uruguay que debe proyectarse globalmente, es decir, ser parte activa de ese mundo, ¿no? Tú decís en el libro, en definitiva, el actual contexto histórico debería motivar a Uruguay a reabrir aquel debate que se prefirió postergar a fines de los 80 y principios de los 90. Exactamente. Un debate que, repito, sigue su decisión, la conclusión de ese debate sigue presente hasta el día de hoy, pero fue un debate que duró menos de un año, ¿no? Entonces, nada menos ha generado el formato y la plataforma en la que hoy nos integramos. ¿Pero tú percibís que estamos congelados en esa materia, que no se está discutiendo, que no se está planteando las cosas en esos términos? Bueno, ahí está el tema y el problema, ¿no? Es decir, yo creo que lo hemos debatido hasta el cansancio como tema, ¿no? Es decir, como tema, gente que está a favor, gente que está en contra. Pero todavía en el debate público uno no ve que lo percibimos como un problema. Hemos discutido mucho posibilidades concretas de algunos acuerdos, ¿no? Sí, hay acuerdos cuando aparecen, pero no cuál es la estrategia que vamos a seguir hacia adelante, que esa es otra. ¿No hay una estrategia hoy? Clarísimo que no. Es decir, queda claro que cuando, como ejemplo directo ahora, se concluyen las negociaciones con la Unión Europea, pero muy posiblemente en el Parlamento pueda durar quién sabe cuánto tiempo, o el propio partido de gobierno podría hasta rechazar algo que acaba de firmar su propio gobierno, muestra, no solo en un partido de gobierno, pero sino en el debate, que hay una disonancia entre el querer hacer y el hacer concreto de la política internacional. La inserción internacional, motivo de fuertes debates en el sistema político uruguayo desde hace varios años. Algunas coincidencias aparecen, pero no termina habiendo consenso sobre los caminos a seguir. ¿Qué implica eso en un mundo como el actual? De eso se ocupa justamente Nicolás Albertoni en su último libro, el que acaba de publicarse, Uruguay como solución. Creo que la respuesta ya más o menos el oyente la adivina, pero hago la pregunta porque tiene que ver con lo que veníamos charlando. A partir de la descripción anterior, una nueva inserción internacional del Uruguay, ¿es un tema importante o es un tema urgente? Es un tema urgente no solo por razones, yo creo, nacionales y el tipo de debate que a veces tenemos sobre este tema, sino por la dinámica internacional. Somos parte de un mundo y justo en esta variable, vaya si en otras también, educación, por ejemplo, no es cuánto hacemos nosotros, sino también el tiempo en que lo hacen nuestros competidores, ¿no? Y competidores entendidos por mercados que de alguna forma exportan o tienen una estructura en algo similar a nosotros. Y de hecho en el libro lo muestra hasta con líneas del tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué han hecho mientras nosotros debatíamos sobre la etimología de un TLC, que han hecho países como Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Es decir, concreto, y uno dirá, bueno, no son competidores directos en todas las industrias, pero sin duda en muchos mercados a los que llegamos, ellos también llegan, y acá la ecuación es muy fácil para que la entienda cualquiera, ¿no? Es decir, si un mercado como ellos llega con arancel cero a un destino que nosotros también llegamos sin arancel cero, sin ningún acuerdo, inevitablemente el comprador de ese mercado va a preferir, obviamente, un tema de calidades, pero es difícil imaginar que alguien termine comprando 30% más caro un producto uruguayo por el simple hecho de la calidad, que es posible, pero estamos compitiendo con dos grandes también en calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí la urgencia, no solo por nosotros, sino por el mundo. Claro, y a propósito del mundo, debido a las corrientes nacionalistas que han empezado a proliferar, debido a la crisis del sistema multilateral de comercio, vienen surgiendo megabloques de países que buscan avanzar en acuerdos sobre temas no resueltos en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Por un lado está esa tendencia, y por otra, la de los países que ya tienen tratados sólidos que optan por ayornarlos, pasar a un nuevo tipo de acuerdos, los acuerdos de segunda generación. Así es que se le llaman estos acuerdos de agenda grande, porque el comercio ha pasado a ser de las pocas instancias, vamos a decir, que formalmente se juntan dos países a negociar sobre reglas concretas. Entonces, de hecho, yo lo veo desde un punto de vista más técnico, pero complejo a veces, de que
en lo que es un acuerdo comercial se le ha metido demasiada cosa, ¿no? Entonces, yo muestro una línea del tiempo de cómo hay de debatir solamente aranceles, básicamente, bajar aranceles, producto y otro. En los 70, hoy en día tenemos un listado de casi 20 temas, género, hasta temas de género están incluidos en los acuerdos, temas de pymes, temas de desarrollo sustentable. Entonces, sumando las variables que tú, de hecho, mencionabas del libro, hoy quedarnos fuera de esa agenda, Emiliano, es quedarnos mucho más que una agenda, afuera de una agenda comercial. Es una agenda sobre el desarrollo al final del día, que está regulando sobre, cada uno dirá si lo que se negocia es bueno o no para el desarrollo, pero que trasciende lo económico y comercial. Entonces, estar en esos debates nos hace por lo menos no hipotecar nuestro futuro como tomadores de regla, ¿no? Sino más bien, por lo menos en alguna cosa, verá cuánto se escucha nuestra voz, pero seguro va a ser mejor estar que no estar, ¿no? Sí, un ejemplo es el TISA, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Y déjame admitirte que para mí marca un antes y un después en las señales. Porque uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo de un acuerdo firmado, pero darle espalda a una negociación que estaba activa, que incluye el 70% del comercio de servicios, es una señal, creo, más que después de las conclusiones se verá si se concluye ese acuerdo, pero es una señal muy mala. Recordemos que esas son conversaciones en las que Uruguay había ingresado al final del gobierno Mujica. Así es. Y que cuando tomaron estado público, cuando empezó a conocerse a propósito de ellas, derivaron en una polémica que tuvo como resultado que Uruguay se bajara. Eso fue al principio del segundo gobierno Vázquez, de este gobierno, ¿no? Así es. Esa negociación sigue activa, repito, incluye el 70% del comercio de servicios, o sea que quien está ahí, los que están ahí están debatiendo gran parte de lo que va a ser la reglamentación del futuro del comercio de servicios. Y lo que puede pasar es que si nosotros en el futuro queremos ser parte de ese comercio, vamos a tener que acatar las reglas firmadas, ¿no? Entonces, eso es lo complejo. Porque si fueran 3 países que están debatiendo esto, allá ellos. Pero cuando vemos los porcentajes de esa cosa, y todo esto surge, estos mega acuerdos, porque el sistema multilateral está bastante débil, ¿no? Es decir, no se están llegando a consensos en el plano multilateral, entonces generan estos mega acuerdos, TPP, también algo que surge desde China, que es el RCEP, que es un acuerdo también general y que incluye muchos países, pero el tema es, Uruguay en ninguno de esos frentes hoy está activo, es decir, está siendo parte. Y eso genera un retroceso relativo en el que insisto mucho en el libro, que se ejemplifica en decir que al final del día hoy quedarse quieto es retroceder, porque somos parte de algo que se está moviendo mucho más rápido. Un oyente pregunta, ¿integrarse sin ser competitivo es un suicidio y conduce a la privatización actual de las exportaciones y la caída del empleo? Ese es un punto que en todo caso vemos enseguida. Nicolás, tú en el libro lo planteas en términos contundentes. Uruguay tiene que encarar cuanto antes una discusión a fondo de su estrategia de inserción internacional. No se debe seguir perdiendo tiempo en esta materia. Estamos en un año electoral, estamos en las puertas de la instalación de un nuevo gobierno el año próximo. En ese sentido, el contexto parecería el adecuado. Después veremos si es realista pensar que algo así vaya a ocurrir. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar a reflexionar? Bueno, empezar de hecho con lo que acaba de decir el oyente, es decir que, bueno, debemos ser competitivos para después abrirnos al mundo. Ese es de hecho un argumento lógico y que lo escucho. Yo acabo de venir de Salto, de Paysandú, es decir, y siempre en las discusiones, en los lanzamientos del libro hay un ida y vuelta y surge ese argumento. Seamos competitivos para después abrirnos al mundo. Yo creo que justamente, y empiezo a contestar tu pregunta, que por ejemplo ese debate es un poco el huevo y la gallina al final del día. Y perfectamente podría ser al revés. Yo creo que justamente debemos abrirnos al mundo para ser más competitivos. Fíjate lo que va a pasar por estas horas con UPM o lo que pasó justamente con la negociación de UPM, para tener un ejemplo del momento. El abrirnos al mundo, en ese caso a una inversión que viene, nos increpa como país. Nos dijo de alguna forma qué debemos hacer para ser un poco más competitivos. Nos plantea una agenda. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, por ejemplo, Emiliano, si se ratifica el acuerdo? Sí, la negociación con UPM puede verse de esta forma. UPM planteó, yo para invertir en ese país, yo necesito que estén dadas determinadas condiciones, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril, por ejemplo, el puerto. Si esas condiciones no están dadas,
no invierto, me voy a otro lado. Y Uruguay se encontró ante el brete de resolver. ¿Qué hacemos? ¿Otorgamos esas concesiones, entre comillas? ¿Aceptamos esos requerimientos o no los aceptamos y entonces esa inversión no ocurre, ¿no? ¿Y te imaginas cuántos empresarios locales están ante la misma lógica de lo que planteó UPM, ¿no? Es decir, de que para ser competitivos y para justamente mirar hacia el mundo con cierta espalda, se necesitaban ciertas condiciones. Mirá lo que puede pasar con la Unión Europea también, con el acuerdo concretamente que se acaba de concretar técnicamente con la Unión Europea, queda el proceso de ratificación. Supongamos que se ratifica, Uruguay ya puede hacer uso de ese acuerdo. Seguramente lleguemos a Europa con nuestro producto X y nos vamos a dar cuenta que igualmente en muchos casos Europa puede seguir queriendo importar de otros mercados con los que también tiene arancel cero. Por más que tengamos ahora ventajas arancelarias. Ese escenario, vamos a ponerlo como un ejemplo hipotético de por qué esto increpa a los gobiernos. De hecho es un escenario bastante real. Fíjate que ahí el empresario, Emiliano, puede ir mañana al gobierno y decir, mire, con arancel cero los dos, en iguales condiciones, un producto neozelandés y uruguayo, un europeo prefiere igualmente seguir comprando el europeo. Esto ya no es un tema de apertura, es un tema de competitividad local. Prefiere seguir comprando el neozelandés. El neozelandés. Este ya no es un tema de apertura, es un tema de competitividad. Entonces, ¿por qué digo que el efecto cualitativo y ver la inserción internacional como algo más, si se quiere, que trasciende lo netamente comercial, porque es parte del debate que yo creo que debemos dar, porque un país que se abre al mundo se increpa a sí mismo. Se increpa a sí mismo y ayuda a la inserción internacional a focalizar la política pública. Si yo te digo competitividad, ¿cómo la mejoramos? Podemos ir desde tipo de cambio hasta capital humano. Es muy diverso. Pero si viene un determinado sector y me dice que al llegar a Europa sigue siendo poco competitivo incluso con arancel cero, la mira de la política pública se empieza a afinar. Porque de hecho podemos hasta apuntar por sectores y nada menos con Europa. Ese tipo de debate que yo creo que trasciende lo de TLC sí, TLC no, veamos desde el punto de vista de sectores, cuánto se está ganando y cuánto se está perdiendo. Un segundo elemento sobre esto, si se quiere, cualitativo de la inserción, es que acá en Uruguay, no solo en Uruguay, pero también en otros países, se usa en esto, cuando está este debate, como sinónimo de perder, competir. Siempre están los ganadores y los perdedores. Pero fíjate que en esos perdedores, Emiliano, hay muchos que al final del día lo que van a tener que hacer es competir, pero no implica perder necesariamente. Es verdad que algunos sectores va más allá del simple hecho de competir. Yo no puedo mañana hacer competir los textiles uruguayos con los textiles chinos. Bueno, ahí es donde uno en una mesa de negociación pone las líneas rojas, y yo a este sector ni lo pongo en debate. Por eso a mí me gusta dividir, y a veces, y sería ideal si pudiéramos dividir en los debates políticos que existen sobre estas cosas, los ganadores, obviamente que van a existir, por ejemplo el agro sudamericano, la mayoría del agro en el caso del acuerdo con la Unión Europea, los que quedan expuestos a la competencia, y después efectivamente los vulnerables, los que yo no los puedo hacer competir mañana con un dragón como puede ser China. Pero sobre esos expuestos a la competencia, es sobre los que mañana el gobierno efectivamente se tiene que sentar y ver mecanismos incluso de compensación, de trabajo público-privado para hacerlos más competitivos. Pero nada de este debate que te estoy diciendo implica no abrirnos por el simple hecho que algunos efectivamente van a estar más expuestos a la competencia, que es el debate blanco-negro, bueno-malo que hemos visto en estos últimos tiempos cuando se habla de apertura. Entonces un debate más sectorial y profundo que el simple hecho de decir que por firmar un acuerdo de libre comercio uno es más o menos neoliberal, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a trazar esa nueva estrategia de inserción internacional? Nicolás Albertoni dice: quizá el secreto no esté en reformar, sino en transformar. Sí. Y ahí el oyente dice: ¿qué juego de palabra es ese? Y no es... ¿Dónde está la diferencia? ¿Lo vemos enseguida en el final de la entrevista? ¿Por dónde hay que comenzar la discusión a propósito de la nueva estrategia internacional de nuestro país? Uruguay necesita, dice Nicolás Albertoni, una nueva estrategia de inserción internacional. Uruguay tiene que, por ejemplo, retomar el debate que se estaba dando acá mismo a finales de los años 80, cuando se instaló en la región el Mercosur como posibilidad y nos cambió los planes. Bueno, ¿por dónde arrancar?
Tú mencionabas, de hecho, al fin del bloque anterior, eso de transformar y reformar. Porque una forma fácil de concluir el libro sería, bueno, necesitamos una reforma en este tema. Y dije, bueno, eso sería una forma muy facilista de concluir un libro de este tipo. Y empecé a escarbar un poco en la literatura de ese tema. Y uno ve que muchos países ya dejan de hablar de reformar y se van a la palabra transformar. Y tiene un sentido etimológico bien interesante. Si uno va a la palabra reformar, Emiliano, en latín, viene de reformare, volver a su forma primitiva, dice la palabra. Y lo muestro con un ejemplo. Hay un estudio que muestra en América Latina, toma todos los países de América Latina de 1900 al año 2000, y toma un promedio de cada cuántos años se han reformado las constituciones. El año que da, el número de años que da, en promedio a todos los países en ese bloque de tiempo, es que cada 30 años, de hecho 28 y poco concretamente, 28 punto algo, se han reformado las constituciones en América Latina. Casi que es volver a su forma primitiva, si se quiere, yendo al latín la palabra reformar. Transformar implica una cosa de no borrón ni cuenta nueva de lo que existe, sino justamente usar los debates, usar el contexto que existe, no para justamente ni reformar ni empezar de cero, sino modernizar los procesos que existen. Y ahí surgen dos caminos bien concretos. Yo creo que desde el punto de vista de la Cancillería, de hecho ya está en debate este proceso, faltan las concreciones a veces y el debate concreto sobre cómo aplicarlo, la modernización de la política exterior. No es tan lógico como nos parece a nosotros en el mundo hoy, que un país que depende tanto del comercio tenga una Cancillería que el lunes esté hablando de una resolución en Italia de derechos humanos que involucra un caso uruguayo y el viernes estar hablando de la letra chica de un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, esa diversidad temática ante la dinámica del comercio ya no es tan lógica. Pero no hay reparticiones en la Cancillería que se ocupan de una cosa, claro que las hay, y otras que se ocupan de la otra. Sin duda, y claro que las hay, pero a todas luces esa cabeza que es el canciller está hoy tratando una diversidad temática a todas luces muy diversa, que una es sin duda la mirada exterior del país y la mirada política, y otra es el brazo comercial. Y en esto no implica ni crear un nuevo ministerio, que hoy en Uruguay sería mala palabra, ¿no? Seguir creando instituciones, pero sí dinamizar, y de hecho en Chile se acaba de concretar hace 2 semanas, dinamizar el brazo comercial de la Cancillería, darle más independencia, que de hecho, es bueno decirlo hoy, en este momento hay excelentes técnicos, ¿no? En términos de comercio hoy en la Cancillería, pero generar, de hecho, que no implique hoy, para ser negociador comercial, seguir una carrera diplomática. Se puede seguir una carrera de diplomacia comercial. Gente que ha dedicado, en vez de la diplomacia política, haya un brazo comercial, y eso va a ayudar a 2 cosas. Primero, generar experiencia interna en estos temas y ampliar el capital humano, que hoy en Uruguay se complicaría mucho tener 2 frentes de negociación activos. Casi que por los equipos que hay, por el capital humano, que es excelente, repito, pero hay un tema delimitante, ¿no? de los números. Yo creo que ese es un primer aspecto institucional que debemos enfrentarlo, y repito, esto es casi que una reestructura, ¿no? De hecho, Uruguay 21 aparece también como un actor interesante, bastante núcleo de algunos, porque de hecho es parte, vamos a decir, interna de otros ministerios. Entonces también... Pero ahí estás hablando de una herramienta. Sin duda, una herramienta nada menos que institucional para, posterior a un debate... La pregunta siguiente es, ¿para qué? Suponiendo que se reestructurara de esa forma la Cancillería, ¿qué cambios habría que implementar en la estrategia de inserción internacional? Bueno, inevitablemente ya tener un verso comercial más activo va a generar un dinamismo desde el punto de vista de análisis, de mirar las complementariedades de otros mercados y salir a tocar puertas. Como país chico es verdad que no van a venir hacia nosotros, somos nosotros quienes vamos a tener que tocar puertas. Y ahí se nos va a topar el primer escenario, que es este Mercosur, una silla muy cómoda en la que hemos estado 30 años, pero que ha generado también mucha dependencia, ¿no? Que ha fluctuado 30, un poco menos % de nuestro destino exportado, pero que siempre nos hace depender de las fluctuaciones de Argentina y Brasil. Yo creo que ahí, mirando a Mercosur y volviendo al origen de la conversación de esta parte, ¿no? De reformar o transformar. Sobre el Mercosur tú decís, no debería desaparecer, ni siquiera refundarse. Tendría que modernizarse. ¿Y qué implicaría eso de modernizarse? Lo explico, de hecho, en el libro, adaptarse a un nuevo tiempo que hoy incluso se debería inspirar en casi que un hijo del Mercosur en el sentido histórico, ¿no? Como ha sido la Alianza del Pacífico, que ha tratado de hacer ha tratado de evitar todo lo que se ha hecho mal en alguna forma en la integración latinoamericana y empezar paso por paso. De hecho, está logrando muy buenos pasos no proponiéndose el destino final como principal objetivo, sino caminar en ese sentido.
Es inevitable que cómo va el mundo y más allá de este reciente exitismo con la Unión Europea, que parecería ser como que el Mercosur recobra sentido, pero pocos recuerdan en ese éxito que nos duró un cuarto de siglo concretar este éxito, que se van a necesitar mecanismos de flexibilización para, si mañana Uruguay quiere avanzar a otros tiempos en un acuerdo comercial, buscar la ingeniería arancelaria. Y existe esta ingeniería arancelaria, obviamente que es un tema técnico y profundo, de que no existan triangulaciones y demás una vez que uno concrete un acuerdo, pero existe esa base técnica para un debate de flexibilización de los acuerdos, que quizá no hará más que dinamizar el propio Mercosur, porque si hay un pequeño activo que quiere moverse más rápido, quizá motiva a los gigantes a moverse tan rápido también. Lo que no podemos es que si mañana se concreta, como de hecho ya se empieza a hablar, un acuerdo, una negociación con el Estados Unidos, por ejemplo, nos demos el lujo de demorar 10 o 15 años. Cuando nos despertemos el mundo va a ser otro. Hasta allí llegás. Tú no estás dando en el libro fórmulas concretas. Es que la nueva estrategia de inserción internacional debe incluir los puntos A, B, C, D, E. No creo que hablaría bien del libro decir, bueno, alguien acá viene con una verdad revelada a concretarla, ¿no? Es decir, el mundo está yendo hacia ahí, doy pistas al final del libro, creo bastantes concretas, incluso institucionales, de por dónde se debería focalizarse el debate, quiero decir, ¿no? No voy a ponerlos, pero el debate podría orientarse en este sentido. Y déjame decirte también, el inicio del libro también busca tener 4 prólogos hoy de voces bien diversas. No es un dato menor en cuanto al esfuerzo que ha hecho el libro para mostrarse, no como queriendo consensos, sino desde el principio mostrándolos. Sí, los prólogos están a cargo de Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, Pablo Mieres, Julio María Sanguinetti. No todos ellos son los candidatos presidenciales, ¿no? Nadie puede discutir que son referentes, vamos a decir, políticos y de sus partidos. Julio María Sanguinetti compitió, así es. No termina siendo el candidato es Ernesto Talvi, pero no sé si por los prólogos mismos o por lo que estás observando en la discusión, la que hubo antes de las internas, la que se vieron, ¿qué caldo de cultivo hay? ¿Cómo calificarías el ambiente para que efectivamente se encare esto que está pendiente? A no mentirnos que este no es el tema 1 de agenda, ¿no? Es decir, está la seguridad como tema inmediato, con la educación, pero sin duda en el debate sobre la competitividad, que va a ser inevitable, yo creo que justamente la inserción aparece como lo central y revirtiendo la forma en que lo vemos. Esto no es ser competitivos para abrirnos al mundo, reitero, sino abrirnos al mundo para ser competitivos. Y ahí yo lo que creo es que hay un buen caldo de cultivo para que sea un tema. Y hay un escenario para pasar de las intenciones en las que hemos estado en estos años a las acciones concretas. Y yo creo que hay pistas en este trabajo, de hecho en esta conversación que estamos teniendo, de por dónde formular el debate político para que después pase a concreciones políticas reales, ¿no? Nicolás Albertoni, gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos. El libro da para bastante más. Siempre está la posibilidad de que nos comuniquemos a distancia, así que en cualquier momento estamos volviendo sobre este trabajo. ¿Te parece? Con mucho gusto, Emiliano.